Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a En Línea con Gilberto Ángeles. El día de hoy es un día muy especial, es miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, el tema del programa será este y nuestra invitada de hoy es la maestra en Sexología Clínica, Marisela Tinajero. Pero antes de recibirla y de platicar con ella, quiero comentarles una experiencia que me pasó el día de ayer, que quisieron extorsionarme primero a través de Facebook y luego a través de WhatsApp. Mi sugerencia, si no están seguros de que la persona que les está pidiendo un favor o que les pide su teléfono la tienen como contacto, no den datos personales, porque fue donde me alerté en el momento que me pidieron mi nombre, mi dirección y datos ya muy específicos que no acostumbro dar. Entonces fue donde dije, no, esto no es normal. Hablé con la persona y ya me dijo que le habían hackeado su perfil de Facebook. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque aunque sea yo, podría ser que alguien más haya hackeado mi cuenta y que les pidan o dinero o su teléfono para después extorsionarlos con alguna cuestión. Entonces, bueno, mucho ojo con eso. Y ahora sí, le doy la bienvenida a la maestra en Sexología Clínica, Marisela Tinajero. Marisela, bienvenida a En Línea con Gilberto Ángeles. ¿Cómo estás? Hola Gilberto, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, agradecida por la invitación y encantada de estar aquí otra vez contigo en tu programa. Amiga, es un placer recibirte en el programa En Línea con Gilberto Ángeles y en el canal Change TV, porque pues para mí tú eres de casa, obviamente tenemos muchos años de conocernos. Y bueno, iniciemos con el tema porque tenemos nada más unos cuantos minutos, no es mucho tiempo el del programa. ¿Qué opinas en relación a lo que se conmemora hoy, conmemoración del Día Internacional de la Mujer? El 8 de marzo, pues opino que es importante la visibilización y que te quiero contar de manera muy breve, o les quiero comentar, platicar de manera muy breve, cómo es que surge el 8 de marzo. El 8 de marzo surge a partir de los reclamos o de las peticiones que hacen una serie de trabajadoras de textiles para decidir o defender o solicitar, porque al final tendrían que solicitar sus derechos. ¿Y qué derechos? A tener un trabajo digno. ¿Qué es eso de trabajo digno? Ahora, por supuesto que lo entendemos con mucha claridad, pero eso pasó en 1857, donde un grupo de mujeres decidió salir y empezar a solicitar o a demandar sus derechos, y que eran pues derechos laborales. ¿Cuáles? Pues que tuvieran jornadas más amables. Sus jornadas eran de 18, 20 horas de trabajo y querían jornadas, por supuesto, amables. ¿Saben por qué tenemos realmente jornadas de 8 horas o cuándo se establecieron? Se establecen a partir de ese grupo de personas donde piden 888. ¿Qué es el 888? Es 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de vida libre, de vida en familia. De convivencia o familiar. De convivencia o de lo que cada quien decida. Esparcimiento también, ¿no? En ese momento lo que por lo menos estas mujeres, porque eran un grupo de mujeres, querían era tener horas con su familia, porque evidentemente no tenían tiempo para estar ahí. Es que parecían esclavas, ¿no? En estas fábricas de tela, de ropa, ¿no? Más bien, donde eran costureras, las tenían, como tú dices, 14, 16, 20 horas cosiendo y cosiendo y cosiendo. De hecho, las encerraban bajo llave y no podían ni ir al baño. En muchos de los lugares sí, esto sucede en Nueva York. Y después de eso, pues bueno, hubo represalias, demás, no sucedió nada más. 2 años después, salieron 15,000 mujeres a protestar y a exigir sus derechos. Sucede eso 2 años después. Sin embargo, hasta 1908 o 1911 sucede justo esto que hacen, que en una fábrica estas mujeres o otro grupo de mujeres demanda sus derechos, y lo que hacen es encerrar a estas mujeres. Dicen, o es la forma en la que se justifican, que se incendió la fábrica por una colilla de cigarro mal apagada, que bueno, eso es como un gran pretexto que hoy difícilmente podríamos creer, y que además los dueños deciden cerrar, o los encargados, para que no hubiera robos, para que ellas no se robaran nada. Sin embargo, pues en esa quemazón mueren 123 mujeres y alrededor de 23 hombres. Y lo más interesante es que eran entre 14, sus edades eran entre 14 a 23 años.
Entonces, además de que había explotación infantil, que no había derechos laborales, no eran consideradas personas y una serie de Y categorías. la paga también. Bueno, por supuesto, su derecho laboral era de los primeros. De esa manera, me parece que esta lucha, o sea, porque al final fue una lucha por nuestros derechos, lo que hoy, un siglo después, podemos gozar muchas personas, en Mari, particular muchas también mujeres. el derecho al voto, ¿no? Era Claro, de estas luchas el derecho a votar, al sufragio, al que puedan decidir claro. a sus representantes o servidores públicos, como el presidente de la República, claro. los gobernadores de los estados, dependiendo de dónde viva la persona. En el caso de allá, pues me imagino que diputados, senadores y la cuestión de los condados, porque allá no son municipios, son condados. Claro. Sin embargo, pues eso no se logra hasta mucho tiempo después. Después, sí, claro. Y la otra cosa interesante es que el 8 de marzo se conmemora a partir de como toda esta lucha histórica, pero la ONU la reconoce hasta 1975, imagínense después. Y lo más interesante es que en donde sucedió, en Estados Unidos, es reconocido el día en 1994, curiosamente, ¿no? Y entonces entendamos también, es importante entender ese contexto para identificar que no estamos celebrando, estamos conmemorando la lucha de todas esas mujeres que nos antecedieron. ¿Para qué? Para justo tener estos derechos que al final no tendríamos por qué solicitarlos, porque claro, ya tendrían que estar dados. Sí. Y en México tan simple, hace muy poquito que las mujeres adquirimos el derecho, como bien dices, al voto. Fue uno de los primeros derechos de los que se habló. Cuando yo puedo decidir por quién votar o quiénes van a ser mis representantes, es decir, tengo derecho de votar, soy mirada, soy persona, soy considerada persona con derecho a N cosas. Y entonces era uno de los primeros derechos que las personas solicitaban o las mujeres solicitaban, era el derecho al voto, al sufragio. Y bueno, pues cada país o cada país fue teniendo el derecho. En México sucede hace muy poquito tiempo, claro, fue en 1953, y después de obtenerlo, hasta 1955, hubo por primera vez alguien que votó. Votaciones, pero qué lamentable que sean un grupo de hombres, obviamente vivimos en una sociedad machista, los que te tengan que conceder el derecho a votar o te concedan como mujeres, el derecho a tener derechos civiles, derechos ciudadanos, derechos humanos. Políticos. Entonces, y sigue pasando, ¿no? Claro, y el día de hoy, o sea, por eso es importante tener primero este antecedente, para decir, no vamos a ir a felicitar. ¿Por qué es importante seguir manifestándonos? Porque nuestros derechos, para muchas de nuestras compañeras mujeres, siguen sin estar vigentes, siguen siendo atropellados. Siguen siendo atropellados, violentados y demás. Y una cifra que les quiero compartir también es que el año pasado cada X tiempo hacen un corte, hacen 2 cortes para ver el asunto de los feminicidios a lo largo de todo el año. Y uno de los cortes que hacen es usualmente el 25 de noviembre, que dan a conocer la cifra de cómo va. Y el año pasado la cifra fue de 625 o 95 feminicidios. Sin embargo, hubo homicidios dolosos de 2.169 aproximadamente. Pero es importante, perdón, la fecha del 25 de noviembre. Claro, también tiene una historia la fecha 25 de noviembre, entonces… por ejemplo, cada día 25 de mes se considera el día naranja, porque el 25 de noviembre es donde se lucha por que se acaben la violencia física, psicológica y verbal contra las mujeres. Entonces, por eso es el día en que ellos hacen esta declaración, que además es muy importante decir que en este país están matando 11 mujeres diario, y es algo que hoy las mujeres van a salir a pedir, que se acaben esos feminicidios, no justicia. Lo que quieren es prevención. Si evitamos que estos feminicidios sucedan, estamos del otro lado. Sí, obviamente habrá que pedir justicia por todas las muertas que ya hubo, pero es muy importante que prevengamos esta situación y que el gobierno deje de estar volteando la cara cuando suceden los feminicidios.
Perdón que te Y interrumpa. sí, claro, y no, al contrario, totalmente, o sea, de acuerdo, es necesario, justo estas marchas tienen esos antecedentes y hoy no estamos lejos de lo que pasó hace casi un siglo. Claro. O sea, las mujeres siguen muriendo, las mujeres siguen siendo víctimas de secuestro, de asesinato, y si a lo mejor pensamos en eso que sucede, que acabas de mencionar, esta cifra tan dolorosa y tan expectante, cuando dices 11 mujeres diario, es decir, 11 hoy van a desaparecer, y yo digo, híjole, 11. Pero podría ser, haz de cuenta, podría, una de ¿no? esas mujeres podría ser mi mamá, podría ser cualquiera de mis hermanas, podría ser mi esposa, podría ser mi prima, podría ser mi amiga, sobrina, podría ser una hija. amiga, mi compañera de trabajo, mi vecina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo que comentaba yo, y perdón que te interrumpa nuevamente, es, para el gobierno es un número, pero cada una de esas 11 que mueren a diario tienen nombre y apellido y tienen una familia que está de luto todos los días por estas muertes que se van dando. Sí, y no solo eso, sino, imagínate aquellas mujeres que me ha tocado a veces atender a sus hijas e hijos, donde se quedan sin esa persona, sin ese, además eran mujeres que la mayoría trabajan y que además si tenían hijos o tienen hijos e hijas, se quedan sin ese sustento. ¿Y qué pasa con estas Claro. con este grupo de infancias que está Y viviendo? los duelos que Que deben está ser viviendo esta tremendos. desaparición, porque además primero es como la incertidumbre, ¿qué le pasó? Y después reconocer lo que le pasó, esta forma tan vil de quitarles la vida, La que además vida, no violenta además. tan ¿no? violenta. Imagínense también estas infancias, y no es como para poner un plano catastrófico, lo que queremos es poner como el acento en las situaciones de verdad que se siguen viviendo y que tenemos que tener, o sea, que ya basta, que tenemos que tener un alto, y que si vamos a marchar, además de ir a defender, de ir a reclamar, de ir a solicitar nuestros derechos, también es importante aprender a cuidarnos, chicas, chicos, aprender a cuidar, a ser sociedad, a ser solidarios, solidarias con quienes están viviendo esta experiencia, pero lo otro es aprender a cuidarnos para que ya no pase más. Creo que lo más importante de este día es reconocer que ya no queremos que a nadie más le pase, que ni una más, como dicen todas las consignas, ni una más, ni de tu familia, ni de la mía, ni de la del vecino, ni de la Pues de nadie. ni una más ni una menos, ¿no? Ni una menos. En el caso de cuando hay Sí, desapariciones, claro. que a veces no es precisamente el homicidio o feminicidio, es la desaparición de que de repente pues no aparece el cuerpo porque las Claro. niñas, las señoritas, las jóvenes están siendo en esta trata de blancas pues explotadas sexualmente hablando, Así ¿no? es, así es. Entonces también es muy difícil poderlas localizar a veces porque las sacan del país, de cualquier país, para Sí, llevarlas sí. a otro país y ahí las explotan sexualmente. Entonces, Sí, claro. todo es tan complicado para ustedes como mujeres en un mundo de hombres porque sigue siendo un mundo manejado por hombres y la paradoja es que en este país el 51% de la población son mujeres y siguen sin tener los mismos derechos que los hombres, desafortunadamente. Desafortunadamente. Y bueno, en México tenemos un estado de la República que tiene una trata brutal, que se conoce, del que se habla y del que tampoco hacen mucho, ¿no? Que es Tlaxcala, o sea, es un foco rojo para la trata, para la desaparición, y no están haciendo algo. Yo creo que sí es importante poner también una llamada de atención a eso. Y la otra es reconocer, lo importante es reconocer que hay muchas situaciones que nos pueden poner en riesgo y decirlas. O sea, lo más importante es que las podamos decir, que no las obviemos o que no digamos, a mí no me pasa. O las normalicemos, ¿no? Si tienes una amiga, yo tengo una amiga que sufría acoso sexual en el trabajo por su jefe y trabajaba en una oficina de gobierno y le comenté, pues, ¿por qué no denuncias? Me dijo, porque no quiero perder mi trabajo, porque pierdo mi trabajo y tiene una niña, entonces me decía, ¿cómo mantengo a mi hija? ¿Cómo le doy de comer a mi hija? ¿Cómo la saco adelante? Entonces, estas situaciones siguen pasando en el país y estos jefes, esos servidores públicos que saben esta situación, se aprovechan de estas mamás solteras y de que necesitan el trabajo para poder mantener a sus hijos, para seguir violentándolas acosándolas sexualmente y violentándolas en el trabajo. Y eso no se vale.
Y la otra cosa que acabas de mencionar es que justo la violación al derecho al trabajo y bajo qué condiciones hace que las mujeres en particular vivamos situaciones de mucha más vulnerabilidad. Y eso en donde te coloca en una presa fácil para cualquier situación, entre ellas la explotación sexual, ¿no? Entre otras 20 cosas. Entonces, yo creo que sí es importante poner como mucha claridad de que al final, en esta época, en este 2023, las mujeres seguimos teniendo que luchar a diario por nuestros derechos, cuando no tendríamos por qué vivirnos así, no tendríamos por qué estar solicitando derechos cuando son inherentes a nosotros, los tenemos. Y solicitando respeto, por ejemplo, en los transportes públicos, ¿no? El respeto de que un hombre no te manosee por el hecho de ser mujer. Claro, no tendríamos por qué. Y eso sucede claro, ahorita, en este momento, en el país, ¿no? sí. Muchas mujeres que viajan en el metro tienen que irse cuidando de que en el momento que van tan llenos los transportes, no sean toqueteadas o manoseadas por un hombre. Y de repente en esta bola, pues no sabes ni quién fue, ¿no? Claro. Y puede ser que tú creas que fui yo y el que venía atrás de mí fue el que metió la mano y el que recibió la cachetada soy yo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero, claro, de otras 20 cosas que pasan. pueden suceder, pero son las cosas que tú hablabas, ¿no? Y a mí me parece también muy importante lo que hablábamos de que no estamos conmemorando, porque no podemos, hagan de cuenta, estamos conmemorando y no estamos celebrando ni felicitando, porque no podemos celebrar ni felicitar estos 11 homicidios que suceden todos los días en el país, y hablando solo de México, porque a nivel mundial pues hay muchas mujeres que también están siendo asesinadas todos los días. Entonces esta es la parte que acentúa pues la marcha del día de hoy. La marcha y por supuesto seguir solicitando de todas las formas que hay la exigencia por nuestros derechos. O sea, es una marcha donde lo que queremos más visibilizar es que por supuesto se respeten los derechos que tenemos las personas por ser personas, y las mujeres somos personas. Entonces esa es como la primera cosa, que tengamos salarios dignos, que tengamos espacios laborales seguros, libres de toda esta serie de cosas, que podamos salir a las calles como mejor nos plazca y ser respetadas. Vestidas como ustedes quieran, ¿no? Y no que tengas que ir demasiado tapada para que ningún hombre te diga qué sabrosa estás, por decir algo, ¿no? En el mínimo, así, lo más decente que puede ser, ¿no? Simple. Y lo otro es que sí es importante también reconocer que las mujeres contribuimos a la economía del país, que las mujeres contribuimos a los cuidados, a un montón de cosas que se invisibilizan y que dicen, bueno, pues como es mujer, no toca, ¿no? Y es no, o sea, somos personas que es importante ser reconocidas por esa condición, por solo ser personas, punto. Claro, y es lamentable lo que tú mencionabas ahorita. Regularmente en el trabajo, en un mismo puesto, a una mujer, por ser mujer, le pagan el 25% menos que a un hombre. Por decir algo, si el sueldo de un hombre gerencial, de director, de jefe de área, etcétera, es de 100 pesos, por ese mismo puesto a una mujer le pagan 75 pesos y no se vale, porque entonces no hay equidad y no hay igualdad y no hay respeto a los derechos de la mujer en el trabajo. Entonces esta es una cuestión que sigue sucediendo en este país y supongo yo que en muchos países de Latinoamérica, claro, y por la que ustedes como mujeres y nosotros como hombres también tenemos que apoyar esa lucha para que podamos salir adelante. Adelante, por favor, María. Y romper esos techos de cristal, Gilberto, porque si bien es cierto, como dices, la mayoría cobramos mucho menos que un compañero, la otra cosa es que no podemos aspirar a otros puestos. Solo hay ese techo de cristal, es justo porque no miras en dónde está el tope, pero se vive, se siente. Yo cuando les pregunto a mis compañeras mujeres, ¿y dónde observas o dónde percibes esta sensación de malestar donde ya no puedes avanzar? Y dicen, pues no sé, pero es que siento que ya, o sea, un puesto gerencial o de CEO o de otra serie de cosas, ya no puedo. Yo como, ¿qué es lo que te limita para no poder? Pues tengo mis conocimientos, tengo esto, pero no, o sea, no soy candidata. ¿Por qué? Porque dicen que tengo que tener disponibilidad 24/7. Y yo digo, ¿cómo? Porque aunque tenga muchos más reconocimientos, muchas más habilidades, capacidades, títulos o todo lo que quieras, esos techos de cristal hacen que justo… Yo creo que es un prejuicio, ¿no? Lo que tú estás comentando, que te digan que requieres disponibilidad 24/7 y como tienes hijos, como tienes familia, responsabilidades de casa, que además las responsabilidades de casa también tendrían que ser compartidas con la pareja, con la pareja hombre, ¿no?
O con la pareja que porque sea, pues. sí, la pareja que sea, pero en este caso, pues, en un matrimonio heterosexual, los dos trabajan, pero el hombre llega de trabajar, se sienta a ver la televisión y ya no hace nada, y la mujer tiene que llegar a preparar comida, a revisar tareas, a lavar trastes, a limpiar la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ella tiene un doble trabajo que por el que no recibe el mismo sueldo que un hombre. Entonces, Claro. hay una injusticia también ahí muy Claro. fuerte, que es social, una injusticia social y legal. Y que además está validada, pues y está normalizada. Y cuando decías, puede ser un prejuicio, sí, pero eso se utiliza como un techo de cristal para que las mujeres no avancen, porque tienes que tener 24/7 disponibilidad y es como, entonces no participo, ¿no? En esa posibilidad de mejorar mi puesto y mi salario, pues porque yo no tengo 24/7 oportunidad. Claro. Y entonces, claro que eso se vuelven esos techos de cristales donde las mujeres ya no podemos acceder o participar en puestos más altos de tomas de decisión, donde además esta se ve influenciada por esta serie, justo sí, de los prejuicios o de lo que consideran que las mujeres no somos capaces, ¿no? Fíjate, te voy a contar, en el 2011 yo trabajaba en la Secretaría de Turismo y me tocó estar en una CONAGO, que es el Consejo Nacional de Gobernadores, y estaban en esa mesa, yo estaba en la parte de atrás obviamente, estaban los 32 gobernadores de los estados y lamentablemente había una sola mujer que en ese momento era la gobernadora del estado de Yucatán, y yo decía, qué triste que no se vea en estas mesas. Otro día hablaba con un consultante hombre y me contaba una experiencia muy interesante donde justo este pacto patriarcal o este pacto más concretito del club de Toby, donde solo entre hombres pasa, decía, yo en esa experiencia no la pasé bien, marido, o sea, me decía, la pasé muy mal en esta experiencia. Sin embargo, como yo no sabía qué hacer y tenía tanto miedo, que lo único que hice fue mantenerme serio. Me decían, oye, qué raro, ¿por qué hoy estás tan serio? O sea, yo no sabía qué hacer ante eso que estaba sucediendo, pero de lo cual yo no podía decir que no, ¿sabes? Sí. Y yo creo que es muy importante que a partir de eso los compañeros hombres reflexionen y digan, ¿de verdad está grato ser este masculino que me piden? Porque creo que si empiezan a reflexionar sobre lo que ellos están haciendo, más allá de apoyar a las mujeres, lo que ellos están haciendo, los costos que tiene ser este hombre que pide la sociedad, si de verdad están dispuestos a seguirle, ¿no? Son acuerdos no escritos, porque ni siquiera lo hablas entre hombres, ¿no? No, y claro. yo te puedo, por ejemplo, dar un testimonio en donde estando en confianza un grupo de hombres heterosexuales, se hacen bromas feministas y se hacen bromas homofóbicas. Y entonces pues todo el mundo se ríe y yo así serio, ¿no? Como que digo, no me parecen estas bromas, ¿no? Y las hacen los amigos, los compañeros, porque pues estamos en confianza, ¿no? Y de ahí no va a Claro. salir esa Claro. broma y nada. Y, por ejemplo, yo no voy a ir a venir a decirlo en televisión, fulanito de tal hizo una broma homofóbica, un chiste feminista, discriminatorio en contra de las mujeres o de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? y es ahí donde justo yo les digo, compañeros o hombres, decidan hacer algo. O sea, tú como hombre estarías dispuesto a decir, a ver, cuidado chavos, de eso no vamos a hablar y hay que respetar a nuestras compañeras o hay que respetar a las mujeres o hay que respetar a nuestros compañeros hombres que tienen otra preferencia diferente a la tuya. ¿Estarían dispuestos a jugarse ese pacto patriarcal? Porque eso es justo jugarse ahí. Eso no es venir a ayudarle a la mujer a lavar los trastes, es ahí, en ese grupo de hombres, decidir y decir, alto. No, porque evidentemente el costo que ustedes van a tener, ¿cuál va a ser? ¿No? Como hombres. Sin embargo, en la medida que los hombres se atrevan a decir, oigan, dejemos de hablar de ellas o ponerlas a ellas y hablemos de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros como hombres, cómo se siente esta experiencia que a veces no es grata, donde te exigen que tienes que ser una serie de cosas que Pues a un veces macho alfa, ¿no? que no quieres ser, además. Ajá, ¿no? un macho alfa y de repente sabes que eso podría ir contra los derechos de tu esposa, tu mamá, tus hermanas, tus primas y de todas las mujeres que tú amas, ¿no? Y que quieres, a tus compañeros de trabajo, porque también a las compañeras de trabajo se les quiere, ¿no? Se les ama. Claro. Y entonces los hombres actuales, no me refiero a todos, pero en mi caso sí, respetamos estos derechos y estamos en pro de estos derechos para ustedes. Claro, y de esa manera entonces, ¿cómo poder construir? Yo quiero como invitar justo a tu audiencia a que reflexionemos de qué manera justo podemos hacer que estos derechos las personas no tengamos que exigirlos, que los Claro. derechos estén dados, de qué manera cada uno o cada una puede contribuir para que eso suceda. Y no tienes que tener un puesto de poder en el gobierno para hacer algo diferente, tienes que partir desde el espacio que tú compartes a diario con otros u otras
para decidir hacer algo diferente, Oye, ¿no? y por ejemplo, el fin de semana, bueno, estos días ha estado pasando, perdón, un video de la nieta de Pedro Infante, que cantando en Iztapalapa, en un mercado que era creo que el aniversario o algo así, un cubano primero le jala el pelo, ella creo que el tipo estaba drogado, borracho y no tenía que estar en el escenario, ella le pega con el micrófono para que se quite de ahí, le dice que salte, y él va y le toca la vulva, ¿no? O sea, le toca la vulva y entonces ella, al sentir la agresión, pues se le va a golpes y él termina golpeándola a ella. Es muy lamentable que esto siga sucediendo y que al final lo detiene la policía y después lo sueltan. Y ahorita, 3 o 4 días después, ya hay una orden de aprehensión en contra del tipo cuando lo tuvieron detenido y obviamente que él ya huyó, a lo mejor hasta del país, para no enfrentar a la ley. Qué fuerte. Y entonces no podemos esperar a que este tipejo la hubiera asesinado ahí a golpes, porque además creo que aventó a la hermana del escenario. Si era un escenario de por lo menos una altura de 1,50 m, pues pudo haberse roto un hueso. Claro. Y ya había una lesión fuerte. Entonces todo eso se pudo haber prevenido si desde el momento que lo tuvieron lo hubieran encerrado. Y no que ahora resulta que haciendo que la ley se aplique, el tipo ya había ya ya huyó y ahora sí lo andan buscando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí yo creo que tendríamos que, como abogados, el abogado de esta chica, y perdón que lo comente, es primero, pues, mencionar que hubo una violencia física, una agresión física, pero también un intento de homicidio, porque con esos golpes que le dio, la Claro. podría haber hasta matado, ¿no? Y no nos Claro. vamos a esperar a que eso suceda. Por eso hablaba yo de la prevención. Claro, y sabes que no solo eso, sino de no simular la justicia, porque esa es una forma de simular muy claramente como la describes, tiene todo de la simulación de la justicia. Hago como que te detengo, hago como que imparto justicia, hago como que, pero en realidad no le están dando protección a esta persona, no están haciendo algo diferente respecto de que no suceda más. ¿Qué sí hacer? Pues yo creo que lo primero, por supuesto, es denunciar, esa es la primera cosa. 2, si estás viendo que algo está pasando, no permitir que avance, Claro. No ser espectador. Y era un evento público, además, Porque, mucha gente estaba ahí, porque ¿no? es lo que justo es lo que más me llama la atención, que y seguro si este un video es porque alguien estuvo grabando en lugar de alguien detener esa situación, Agresión, sí. esa agresión. Entonces no simulemos como que hacemos, trabajemos para que no suceda. Yo prefería que no hubiera videos y que hubiera personas tranquilas, ¿no? Claro, sí, que todo fuera un evento en paz. María, antes de que se nos acabe el programa, nos estabas mencionando esto de la marcha. ¿Vas a ir a la marcha? El día de hoy no porque no, hay otras de las cosas que tengo que resolver hoy y no me es posible que si no… ¿Cómo se organizan, por ejemplo, para la marcha? Porque me lo comentaste en el programa, ¿nos hace puedes rato. comentar aquí al público? Sí, yo creo que es importante tener claro que la marcha uno no va a vivir a la fiesta, no se trata de eso, ni tampoco de ir a platicar. Hay muchos espacios para platicar, no es que no sea, simplemente hay que tener como mucha claridad a qué vamos, la intencionalidad, por eso les ponía al inicio cuál es, de dónde surge, y es la exigencia de nuestros derechos. Vayamos a eso. ¿Qué necesitamos? Lo primero es que vayas, te invito, si vas, a que vayas en contingente, que vayas con un grupo de personas. Hay muchos contingentes de compañeras que están, de hermanas que están allá y que dicen, sí, que es importante llegar un poco antes de la marcha, decidir con qué contingente vas, a adaptarse y acomodarse a las reglas, no a las reglas, a las medidas de seguridad que el contingente te indique. No hay que llegar como de, me meto a mitad de la marcha. Es importante saber que puedas ir acompañada a las medidas de seguridad, los monitoreos, desde que arranca o desde antes de que arranque la marcha, cuando está la marcha, cuando finalice, hasta que llegues o lleguen a su casa. Entonces es importante el monitoreo, el grupo, la red que se forma en estos espacios es muy importante. Además, bueno, llevar agua o electrolitos es importante, bloqueador, no cosas de vidrio, cosas que te puedan lastimar,
resguardar muy bien tus pertenencias, no llevar objetos, ni chamarras, ni nada de eso. No, además el clima no da como para llevar chamarras. Claro, hablabas de un triángulo de seguridad. El ¿Nos triángulo, explicas esto? el triángulo de seguridad, que es importante que aprendamos a vivir en el triángulo de seguridad en esos espacios en particular. Y es tener contigo 3 personas que siempre vayamos en triángulo. Y ese triángulo es, si yo voy adelante, 2 van atrás de mí. Si vamos las 3 personas alineadas, será maravilloso. Si va una adelante y 2 atrás, está bien. Y si a mí me toca ir adelante, alguien más va a estar detrás de mí. Si a mí me toca ir atrás, alguien va a estar delante de mí. Y siempre ese grupo de 3 será lo más adecuado para ir. Si por alguna razón ese grupo se dispersa, es importante tener claridad del monitoreo que tenemos que seguir y mantener durante toda la marcha, después de la marcha, hasta que lleguemos a nuestros espacios de seguridad. ¿También decías algo del teléfono? Sí, bueno, cada contingente decide en dónde ponerse un teléfono de seguridad o a quién se le puede llamar en un caso de emergencia. A veces se hace, a veces no, y cada contingente lo decide y decide de qué manera. Pero algo que sí es importante es siempre tener claridad de a qué vamos a la marcha, de ir en conjunto, en grupo, es invitarlas a que podamos ir en grupo. Todas somos para una y una para todas, chicas. Entonces, invitarlas a eso. Y el monitoreo fundamental, armar esta red y los contingentes, más allá de que yo les diga ahora qué hay que hacer, los contingentes, si van con uno, les van a indicar cómo van a moverse durante toda la marcha, ese contingente al que tú elijas ir. Oye, y también tenemos una parte histórica aquí que me parece muy importante que lo mencionemos. Nuestras abuelas, nuestras madres, en el caso de muchas que ya se nos adelantaron, trabajaron por estos derechos durante mucho tiempo. Claro. Por décadas. Estamos hablando a lo mejor desde la década de los 20, nuestras abuelas y después nuestras madres, en los 40, 50, 60, 70, claro, lucharon porque se dieran estos derechos que ahora ustedes están viviendo, claro, que falta mucho por hacer, que falta mucho por aplicar, que falta mucho por prevenir en relación a los feminicidios. Claro. Entonces, también hay que reconocer este trabajo pues te digo, de nuestras abuelas, de claro, nuestras madres, porque yo creo que fueron mujeres luchadoras sociales muy, muy importantes, ¿no? Claro, el que hoy tengamos este derecho de estudiar, que podamos hoy literal salir a la marcha, caminar por esas calles, muchas de nuestras antecesoras lucharon para que hoy pudiéramos hacer nosotras eso, simplemente para que hoy pudiéramos votar. Seguramente ni tu abuela, ni la mía, ni la de muchas de allá pudieron votar. Hoy nosotras Claro. tenemos esa posibilidad y es un ejemplo muy concreto. Entonces, no solo luchemos, trabajemos por ello y construyamos para que quienes están en otro momento, nuestras hijas, primas o esas chicas que aún no llegan, no tengan que pasar por estas experiencias. Por ustedes y por las generaciones futuras, obviamente, ¿no? Por las mujeres de las generaciones futuras. Así es. Bueno, pues cuentan con mi apoyo solidario, moral y legal también. Y Mari, pues se nos ha acabado el tiempo del programa, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Como siempre te digo, pues tú eres inspiración para mí. Muchas mujeres, de verdad, entre ellas mi madre, son inspiración para mí, para estar luchando y siendo todos los días un hombre de bien, un ciudadano común que trata de sacar adelante a su sociedad y a su país. ¿Algo más que nos quieras decir antes de que nos vayamos? Gilberto, pues nada más agradecerte muchísimo por invitarme, por darme la oportunidad de compartir contigo este momento, este espacio. Hoy un día tan importante y como tú sabes, para mí también es un día muy importante donde las mujeres podemos manifestar todo eso que hemos sentido que se nos ha violado y que a veces no solo es del sentir, es desde las acciones que nos han violado, que no le pase a nadie más, que todas tengamos el mismo derecho para decidir ejercer cada uno de los que tenemos, chicas. Claro, entonces, claro. Solo invitarlas a que formen sus contingentes, a que participen de eso. Si no participas en la marcha, que participes desde tu lugar, desde muchas formas. Entonces, agradecerte el espacio, invitarlas y decir que ni una más desaparezca, que todas podamos. Por favor, y estar también aquí. hombres y mujeres, luchemos contra todos esos prejuicios machistas que llevan a las mujeres a salir un 8 de marzo a la calle a luchar por sus derechos, a conmemorar la lucha social a nivel internacional que se ha hecho. Y bueno, pues
Esto fue el programa En Línea con Gilberto Ángeles, con este mujerón que tengo el placer de conocer y de que sea mi amiga, la maestra en sexualidad clínica Marisela Tinajero. Y bueno, pues soy Gilberto Ángeles y esto fue tu programa En Línea con Gilberto Ángeles desde Change TV, la televisión del cambio, y hasta aquí. Y no te pierdas la próxima semana el programa, porque tenemos de invitado a Guillermo Pérez Herrera. Ya hablaremos con él y conocerán la gran personalidad de este hombre joven que estará conmigo la semana que viene. Muchas gracias y muy buenas noches.